Buenos días, queridos hermanos. El día de hoy celebramos la festividad de Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a prepararnos para esta meditación. Pongámonos en paz, adentrémonos a nuestro corazón, cerremos las puertas de todo lo que nos interfiere, todo aquello que nos distrae, dejemos atrás las preocupaciones. En casa, abran su Biblia, los que tengan la Biblia, en el capítulo número 6 de Juan, versículos 51 al 58. Juan, capítulo 6, versículos 51 al 58. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener la vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar ahora en este misterio. El día de hoy que celebramos Corpus Christi. Es el día que celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese cuerpo y sangre que recibimos y ofrecemos durante la misa. La misa proviene del latín miso, que quiere decir envío. Somos enviados al final de la Eucaristía a proclamar el Evangelio. La misa tiene dos partes. La primera es lo que llamamos la liturgia de la palabra. En esta parte hacemos las lecturas de la Biblia, la primera lectura, la segunda lectura, el Evangelio y la homilía, que también es parte de esa sección de la misa, ¿no? En la segunda parte de la misa la llamamos la liturgia de la Eucaristía, y es donde el sacerdote consagra el pan y el vino. Aquí comenzamos a adentrarnos en las cosas de Dios, porque un sacerdote es aquel que se encarga de las cosas de Dios, las cosas divinas. Un sacerdote es una persona consagrada al servicio de las cosas divinas. Ofrece sacrificios. Y es asimismo que durante la celebración eucarística el sacerdote ofrece el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es un sacerdote, hace un ofrecimiento. Pero si no fuera realmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, entonces solo estaríamos hablando de un ofrecimiento de pan, como se hacía antiguamente con los judíos, porque ellos ya ofrecían pan y vino durante la Pascua. El matzo o pan sin levadura y el vino que era ofrecido en la cena pascual.
Sin embargo, nosotros, siguiendo la palabra de Cristo, pongamos mucha atención en la palabra de Cristo, creemos que ese ofrecimiento no es pan y vino, sino es el cuerpo y la sangre de Cristo, en que se ha transformado el pan y el vino durante la consagración. Durante la última cena, Jesús dio gracias, que esto es por cierto el significado de Eucaristía, es acción de gracias, es lo que significa la palabra Eucaristía. Partió el pan y lo dio a sus discípulos diciendo: Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después tomó la copa y dijo: Esta es mi sangre que será derramada por el perdón de los pecados. Esto lo podemos estudiar, leer, meditar en Mateo 26. Jesús creemos que es Dios hecho hombre. Y también creemos que la palabra de Dios es pronunciada por Él. Y Dios, a través de la palabra, se hace hombre. Dios hecho hombre. Al principio del libro de Juan, el Evangelio de Juan, dice: al principio la palabra. Se recalca el significado de la palabra. Jesús es la palabra hecha hombre. Así es que nosotros recibimos esa palabra. En el libro del Génesis escuchamos, en la creación del mundo, se dice: Dios dijo, hágase, y se hizo. Simplemente Dios dijo, por esa palabra. De la misma manera pronuncia las palabras sobre el pan y se hace carne. El sacerdote en la figura de Cristo pronuncia esas palabras en la misa y logra el milagro de la transubstanciación. O, en palabras más sencillas, es la transformación del pan y el vino en la carne y en la sangre de Cristo. Aunque lo sigamos viendo de la misma manera, pero creemos que eso sucede. Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque hay muchos católicos incrédulos que no creen que ahí esté presente el cuerpo y la sangre. Ahí está la clave. Lo veo, pero no lo creo, como dice Tomás. Somos incrédulos. Yo no lo veo, pero lo creo, solo porque creo en la palabra de Dios. Yo creo que Jesús es la palabra y que lo que dice la palabra se hace. La solemnidad de Corpus Christi, o el cuerpo de Cristo, es muy antigua, se remonta al siglo XIII. Se cuenta, en efecto, que en el año 1264, un sacerdote procedente de Bohemia, un tal Pedro de Praga, dudaba del misterio de la transubstanciación del cuerpo. Estaba consagrando. Pero él no tenía seguridad de que realmente eso pasara, que se convirtiera el cuerpo y la sangre en la hostia sagrada y el vino consagrado. Acudió en peregrinación a Roma a invocar sobre la tumba del apóstol San Pedro que le robusteciera en su fe, que le diera una fe más profunda porque él dudaba. Él quería que le diera una prueba, igual que Tomás, que decía: si no veo los agujeros de los clavos en sus manos, no lo creeré. Al volver a la ciudad eterna, se detuvo en un lugar llamado Bolsena, y mientras celebraba la misa, en un lugar en un lugar que se llama la cripta de Santa Cristina. Durante la consagración, la hostia sagrada comenzó a sangrar. Empezó a ponerse roja y empezó a escurrir ese líquido rojo y manchó el corporal, que llamamos ese mantelito que se pone debajo de la copa para que precisamente cualquier cosa que caiga se recoja ahí. Y el corporal quedó manchado de sangre.
La noticia del prodigio se regó como una pólvora ardiente. Llegó hasta los oídos del Papa Urbano IV, que entonces se encontraba en la ciudad de Obledo, un poblado que estaba cerca de ese lugar donde estaban, de Bolsena. Se impresionó tanto el Papa por lo que había sucedido y pidió que ese mantelito, ese corporal, fuera transportado a Oviedo, para comprobar el milagro. La iglesia siempre necesita comprobar que eso es real, no es simplemente decir, ya, eso pasó. Tiene que verificar que así sucedió. Y cuando lo vio lo que estaba ahí presente, dijo, tenemos que hacer algo porque somos incrédulos. Así que decidió instituir la celebración de la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo, la fiesta de Corpus Christi, precisamente porque hay muchos que no creen que eso suceda. Al poco tiempo, el mismo Papa Urbano IV encargó a uno de sus sacerdotes que eran muy estudiosos, a Tomás de Aquino, un teólogo. Un teólogo es una persona que se dedica a estudiar a Dios, las cosas de Dios. Le pidió a Tomás de Aquino que hiciera todo el ritual alrededor de la fiesta. Tenía algo muy especial y que creara cantos y himnos específicos para esta celebración. Santo Tomás de Aquino compuso unos himnos bellísimos que hasta la fecha cantamos cuando hacemos la adoración, el Pane Lingua, la secuencia de Laudetur Sin que se canta en la misa, que leímos después de la segunda lectura. Tenemos una secuencia, ¿no? Esa secuencia se llama Laudación, llena de unción, de mucha meditación de parte de Tomás Aquino. Creemos que Tomás Aquino recibió esa inspiración del Espíritu Santo para crear esta devoción, adoración al cuerpo y a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que no es cualquier cosa. En el año 1290, el Papa Nicolás IV, a petición de la Iglesia y del pueblo, convocó a lo que sería la erección, puso la primera piedra de la Catedral de Oviedo, para que en ese lugar se guardara esa reliquia, ese corporal que estaba cubierto de sangre. Hasta la fecha se puede admirar en esa catedral el corporal manchado de sangre. Así que hoy que celebramos a Corpus Christi, es un día en el que debemos nosotros meditar muy bien durante la misa. Debemos de tomar conciencia y dejar de ser incrédulos. La palabra de Dios no pasará. Y así como dijo cuando subió al cielo Jesús, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Es mediante la Eucaristía que se cumple esta misma palabra. Dios se hace presente en cada celebración. Así que no estamos solos. Él está con nosotros todos los días a través de la Eucaristía. Meditemos en el significado de la Eucaristía en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro interior. Reflexionemos cuando recibamos ese pedacito de pan, que no es pan, es un pedacito del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Contemplemos lo que tenemos en nuestras manos al recibirlo de las manos del sacerdote. Veneremos con mucha reverencia, adoremos con todo nuestro corazón ese pedacito del Señor. El Señor nos bendiga y nos guarde, ilumine su rostro sobre nosotros y nos conceda la paz, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.